A veces, las personas que se sienten más inútiles son las que poseen la mayor fuerza. A Astrid le habían dicho que no era más que mala suerte, y su propio pueblo la expulsó cuando las cosechas fracasaron y el hambre se apoderó de ellos. Ahora vagaba sola por el desierto del norte, creyendo cada palabra cruel que habían dicho sobre ella. Cuando tropezó con un campamento vikingo, agotada y avergonzada, la mayoría de los guerreros solo vieron sus ropas rotas y su rostro cansado. Pero Eric notó algo diferente cuando ella levantó un pesado tronco sin que se lo pidieran. «No soy guapa», susurró ella, incapaz de mirarle a los ojos. Su respuesta cambiaría su vida para siempre. «Necesito fuerza, no belleza». En un mundo en el que el invierno podía matar a los que no estaban preparados, Astrid descubriría que su mayor debilidad podría ser en realidad su mayor don. Pero, ¿qué secreto de su pasado amenazaría con destruir la nueva vida que estaba construyendo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba al fiordo como el recuerdo de días mejores, y Astrid se ajustó la capa raída alrededor de los hombros mientras bajaba por la pendiente rocosa. Su gastada bolsa de cuero, la única posesión que realmente le importaba, rebotaba contra su cadera con cada paso cauteloso. En su interior se encontraban los últimos restos de su antigua vida: un peine de hueso tallado que le había regalado su madre, una pequeña aguja de hierro para remendar y 3 monedas de cobre que representaban todo lo que poseía en este mundo. La aldea de Grey Rock había sido su hogar durante 32 inviernos, cada uno más duro que el anterior. Aún podía oír las voces de los ancianos resonando en su mente, sus palabras tan cortantes como el viento invernal. «Las cosechas se pierden cuando ella las cuida», había declarado el viejo Bjorn, señalándola con su dedo curtido como si fuera una acusación. «El ganado enferma en su presencia. Ella trae mala suerte allá donde va». No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que las manos de Astrid se consideraban benditas, cuando su tacto podía sacar vida de la tierra más rebelde. Recordaba el orgullo en los ojos de su padre cuando era joven, cómo mostraba a los visitantes las hileras de cebada y centeno que parecían crecer más bajo su cuidado. «Mi hija tiene el don», decía, con el pecho hinchado por las palabras. «La tierra le habla, pero los dones, según había aprendido, podían convertirse en maldiciones cuando las circunstancias se tornaban sombrías. 3 años consecutivos de malas cosechas lo habían cambiado todo. Las reservas de invierno se agotaron. Los niños lloraban de hambre y el pueblo necesitaba a alguien a quien culpar. Era más fácil señalar a la mujer que trabajaba sola, que nunca se había casado, que vivía en las afueras, donde las sombras parecían más largas y el silencio más profundo. La verdad era más complicada, como suele ser la verdad. Las cosechas habían fracasado porque las lluvias habían llegado demasiado pronto o demasiado tarde, porque el suelo se había agotado tras años de uso excesivo, porque el mundo mismo parecía estar cambiando de formas que los antiguos conocimientos no podían explicar. Pero las verdades complejas ofrecían poco consuelo a los estómagos vacíos y los corazones preocupados. La gente ansiaba explicaciones sencillas, aunque fueran erróneas. Astrid había intentado defenderse al principio, presentándose ante el consejo del pueblo con la cabeza alta y exponiendo las razones racionales de sus dificultades. Habló de la rotación de cultivos, de dejar descansar los campos, de los extraños patrones climáticos que se habían ido formando durante años. Pero la razón tenía poco poder contra el miedo, y el miedo se había arraigado en la roca gris como una mala hierba que ahogaba todo lo demás. La gota que colmó el vaso llegó durante la última temporada de cosecha. Un niño, el pequeño Sven, de apenas 6 inviernos, había enfermado con fiebre después de ayudarla a recoger la escasa cosecha de cebada. El hecho de que la mitad de los niños del pueblo estuvieran enfermos ese otoño no importaba. El hecho de que Sven se recuperara en pocos días no importaba. Lo que importaba era que Astrid había estado allí cuando ocurrió, y en la mente de la gente desesperada. La proximidad se convirtió en causalidad. «Haz las maletas», le había dicho el jefe del pueblo, con una voz cargada de cansancio que hablaba de decisiones difíciles y noches de insomnio. «Vete antes del amanecer y no vuelvas. No podemos permitirnos tenerte aquí». Ella había querido discutir, luchar por la vida que había construido,
Pero la mirada de él le dijo que sería inútil. El miedo había ganado, y una vez que el miedo se apoderaba de una comunidad, era casi imposible erradicarlo. Así que había metido sus pocas pertenencias en una bolsa de cuero, había cogido la poca comida que le habían dado, y se había alejado del único hogar que había conocido. Eso había sido hacía 5 días, y cada día había alejado a su padre de todo lo que le resultaba familiar. La naturaleza salvaje del norte era implacable con quienes viajaban solos, especialmente cuando la estación se acercaba al invierno. Había recolectado lo que había podido, bayas tardías, raíces comestibles. De vez en cuando pescaba algún pez en un arroyo, pero sus provisiones se estaban agotando y las noches eran cada vez más frías. El paisaje que la rodeaba era impresionante por su austera belleza. Los imponentes pinos se alzaban hacia un cielo que parecía infinitamente vasto, con sus ramas cargadas de nieve. Los afloramientos rocosos sobresalían de la tierra como los huesos de gigantes dormidos, pulidos por incontables años de viento y clima. A lo lejos, las montañas se alzaban como antiguos centinelas, con sus cimas ya coronadas de blanco. Fue en este desierto donde Astrid aprendió algo sobre sí misma que nunca antes había sabido. Lejos de las miradas sospechosas y las acusaciones susurradas de la roca gris, había descubierto una resistencia que no sabía que poseía. Cuando se le acabaron sus escasas provisiones de carne seca, aprendió a pescar con las manos. Cuando su delgada manta resultó insuficiente contra el frío, aprendió a construir refugios con ramas de pino y piedras. Cuando el miedo amenazaba con abrumarla, aprendió a reprimirlo y a concentrarse en la simple tarea de sobrevivir. Cada pequeña victoria se había sumado a la anterior, creando algo que se parecía mucho a la confianza. Era más fuerte de lo que había imaginado, más capaz de lo que nadie, incluida ella misma, le había reconocido. El pueblo la había considerado maldita, alguien cuya mera presencia traía mala suerte. Pero allí, sola, con solo la naturaleza como compañía, estaba empezando a verse de otra manera. Aún así, la fuerza solo podía llevar a una persona hasta cierto punto, y Astrid sabía que su situación se estaba volviendo desesperada. La primera nevada importante haría casi imposible viajar, y aún le quedaban días para llegar a cualquier asentamiento que pudiera acogerla. La comida escaseaba, y sus botas gastadas comenzaban a tener agujeros que dejaban entrar el frío y la humedad. Necesitaba refugio, calor y provisiones si quería sobrevivir a lo que prometía ser un invierno brutal. Estos pensamientos ocupaban su mente cuando coronó una pequeña colina y vio algo que le hizo saltar el corazón. El humo se elevaba desde un valle más abajo. No eran las finas volutas de una hoguera, sino columnas sustanciales que indicaban un asentamiento permanente. Su primer instinto fue el alivio. Aquí había ayuda, refugio, la posibilidad de sobrevivir, pero enseguida le siguió el miedo. ¿Y si estas personas reaccionaban ante ella de la misma manera que los aldeanos de Grey Rock? ¿Y si su reputación la había precedido de alguna manera? Se agachó detrás de una gran roca y estudió la escena que se desarrollaba abajo. El asentamiento no se parecía a nada que hubiera visto antes. Mientras que Grey Rock se había construido para la agricultura, con campos ordenados y una planificación cuidadosa, este lugar tenía el aspecto de un lugar de guerreros. Robustos edificios de madera se agruparon alrededor de una sala central, con sus tejados adornados con dragones tallados y otras fieras bestias. El humo se elevaba de múltiples fuegos, y podía ver figuras moviéndose entre los edificios con determinación y eficiencia. Vikingos, había oído historias, por supuesto, todo el mundo las había oído. Historias de guerreros feroces que saqueaban tierras lejanas, que navegaban en barcos por mares imposibles, que no temían ni a la muerte ni al diablo, pero nunca los había visto de cerca. Nunca había tenido motivos para aventurarse en su territorio. Eran un pueblo aparte, con sus propias costumbres y sus propias leyes. Mientras observaba a un grupo de hombres salir del edificio más grande, sus voces llegaban hasta su escondite con el viento. Se movían con el paso seguro de quienes están acostumbrados a mandar, con sus armas relucientes a los costados. Incluso desde esa distancia, podía ver la anchura de sus hombros, la forma en que se comportaban como hombres que nunca habían conocido la duda. La mano de Astrid se dirigió inconscientemente a su bolsa de cuero, acariciando el peso familiar de sus pocas posesiones. Tenía dos opciones. Podía intentar rodear el asentamiento
y adentrarse más en el bosque, con la esperanza de encontrar alguna otra fuente de ayuda antes de que llegara el invierno. O podía acercarse a esos feroces desconocidos y esperar que sus leyes incluyeran alguna disposición sobre la misericordia. El viento se intensificó, trayendo consigo el olor a humo de leña y carne cocinada. Su estómago se contrajo por el hambre, recordándole lo poco que había comido en los últimos días. La parte práctica de su mente calculó las posibilidades de sobrevivir si continuaba sola hacia respirando hondo para reforzar su determinación. Astrid se levantó de detrás de la roca. Se acercaría a ellos de forma abierta y honesta, con la esperanza de que esos guerreros vikingos poseyeran el tipo de honor del que a veces hablaban las historias. No tenía nada que perder, y tal vez, solo tal vez, algo que ganar. El descenso al valle le pareció como entrar en otro mundo. Cada paso la alejaba más de la vida que había conocido y la acercaba a un futuro incierto. Pero, por primera vez desde que había abandonado Grey Rock, la incertidumbre no le parecía del todo una derrota. Le parecía una posibilidad, peligrosa y desconocida, pero una posibilidad al fin y al cabo. A medida que se acercaba al asentamiento, podía distinguir más detalles. Los edificios estaban construidos con maestría, diseñados para soportar los duros inviernos del norte. Los jardines mostraban signos de un cultivo cuidadoso y podía haber ganado en robustos corrales. Era una comunidad que había aprendido a prosperar en la naturaleza, no solo a sobrevivir. Y en esa observación, Astrid encontró la primera chispa de esperanza que había sentido en meses. Era gente que entendía el valor de la fuerza, que respetaba la capacidad por encima de la apariencia. Si podía demostrar su valía, si podía mostrarles lo que había aprendido sobre sí misma en estos últimos días de soledad, tal vez podrían ver más allá de las circunstancias que la habían llevado hasta allí. Tal vez podrían verla como ella finalmente estaba empezando a verse a sí misma, no como una maldición a la que temer, sino como una persona valiosa con habilidades y fuerza que podían contribuir a algo más grande que su propia supervivencia. Ese pensamiento la impulsó a seguir adelante, paso a paso, hacia lo que le esperaba en el valle. El primer vikingo que la vio fue un joven de pelo rojo brillante que había estado acarreando agua del arroyo. Dejó caer sus cubos con un estruendo que resonó en todo el asentamiento. El agua salpicó la tierra compacta mientras él daba la alarma en un idioma que Astrid no reconocía. En cuestión de segundos, los guerreros comenzaron a salir de los edificios, con las manos moviéndose instintivamente hacia las armas que llevaban a la cintura. Astrid se detuvo y levantó las manos para mostrar que no llevaba armas, aunque dudaba que ese gesto significara mucho para personas que probablemente podrían matarla con sus propias manos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras veía cómo se formaba un círculo de guerreros a su alrededor. Sus rostros mostraban desde curiosidad hasta sospecha y hostilidad abierta. Eran más grandes de lo que ella esperaba. Estos guerreros nórdicos, incluso los más jóvenes, la superaban en altura. Su complexión delataba una vida dedicada al trabajo físico y al entrenamiento en combate. Su ropa era práctica, pero de buena calidad. El cuero y la lana teñidos de colores vivos denotaban prosperidad. Los brazaletes de plata reflejaban la luz de la tarde, y las empuñaduras de sus armas mostraban un intrincado trabajo en metal que sugería tanto riqueza como destreza artesanal. ¿Qué te trae por nuestras tierras, forastera? La voz provenía de un hombre que se adelantó del grupo. Era mayor que los demás, tal vez de unos 50 inviernos, con el cabello gris acerado trenzado a la espalda y cicatrices que trazaban una vida de batallas en su rostro curtido. Sus pálidos ojos azules la estudiaron con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte rápidamente. Astrid recuperó la voz, aunque le salió más áspera de lo que pretendía. «Busco refugio, señor. No tengo ningún otro lugar a donde ir. El refugio se gana, no se da». Otra voz intervino. Provenía de una mujer que se abrió paso entre el círculo de hombres, con su elaborado peinado de trenzas rubias y su vestido ricamente bordado. Las joyas de oro que adornaban su cuello y sus brazos la identificaban como alguien de alto estatus. «No acogemos a todos los mendigos errantes que se topan con nuestro territorio». El líder de cabello rubio levantó una mano para silenciarla, pero sus ojos nunca se apartaron. El rostro de Astrid. «Hablas bien nuestra lengua para ser una forastera. ¿De dónde vienes?» «De la aldea de la Roca Gris, a 3 días de camino hacia el sur».
Astrid mantuvo la voz firme, aunque podía sentir el peso de su escrutinio colectivo. Me expulsaron cuando las cosechas fracasaron. Me culparon de sus desgracias. Esto provocó murmullos entre los vikingos reunidos, algunos asintiendo con comprensión, mientras que otros fruncían el ceño con desaprobación. La mujer del vestido lujoso se acercó, con los labios curvados en una mueca de desdén. Maldita. Entonces, razón de más para enviarla lejos antes de que traiga su mala suerte a nuestras tierras. No estoy maldita, dijo Astrid con más firmeza de la que sentía. Sé trabajar, puedo ganarme el sustento. ¿Trabajar? La mujer se rió, un sonido agudo como el hielo al romperse. Mírate, medio muerta de hambre y vestida con harapos. ¿Qué podrías aportar a una comunidad como la nuestra? Fue entonces cuando el destino, o tal vez los dioses, le dieron a Astrid su oportunidad. Una ráfaga de viento, más fuerte que las otras que se habían ido acumulando a lo largo de la tarde, azotó el asentamiento con fuerza repentina. Varios vikingos se tambalearon y desde algún lugar detrás de la multitud se oyó el sonido de madera astillándose y la maldición de un hombre. «¡La pila de leña!», gritó alguien. El viento había derribado las reservas para el invierno. El círculo alrededor de Astrid se rompió cuando la gente corrió hacia el origen del alboroto. Ella lo siguió, dejando que su curiosidad se impusiera a su cautela, y se encontró ante un desastre que podría significar la diferencia entre la comodidad y el sufrimiento en los meses venideros. Una pila de leños cuidadosamente apilados, sin duda el trabajo de muchos días, había sido derribada por el viento. La leña se había esparcido por una amplia zona, y algunos trozos rodaban peligrosamente cerca de los fogones. Sin pensarlo, Astrid se dirigió hacia el leño más cercano. Era un trozo grueso de pino, pesado por la savia y fácilmente tan largo como ella. Dos de los vikingos más jóvenes luchaban por levantarlo, con el rostro enrojecido por el esfuerzo mientras intentaban coordinar sus movimientos. «¡Cuidado con eso!», gritó el líder de pelo rubio. Solo ese trozo había tardado medio día en partirse correctamente. Astrid estudió el tronco durante un momento, fijándose en la dirección de las vetas y en los puntos más gruesos de la madera. Luego dio un paso adelante, se colocó en lo que consideró el punto de mayor palanca y lo levantó. El tronco se levantó con suavidad, con la espalda y las piernas trabajando en armonía mientras lo llevaba hacia la pila reformada. El asentamiento quedó en silencio, salvo por el viento. Dejó el tronco con cuidado, asegurándose de que estuviera colocado para sostener a los demás que vendrían después. Luego se volvió para coger otro trozo. Esta vez eligió una sección que era incómoda, más que simplemente pesada. Una pieza ramificada que sería difícil de llevar entre dos personas. La colocó sobre su hombro, la equilibró con cuidado y la llevó hasta la pila, como si hubiera estado haciendo ese trabajo toda su vida. Cuando se enderezó y se sacudió las astillas de corteza de las manos, se encontró con que todos los ojos del asentamiento estaban fijos en ella. El silencio se prolongó hasta que se volvió incómodo, roto finalmente por un lento aplauso de alguien a quien no había visto antes. Él se mantenía apartado de los demás, apoyado contra la pared de un edificio cercano, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho. Mientras los demás vikingos mostraban sorpresa o curiosidad, su expresión era de evaluación reflexiva. Era más joven que el líder de cabello rubio, pero mayor que el joven pelirrojo que la había visto primero, tal vez de 35 inviernos, con cabello oscuro que mostraba canas prematuras y ojos del color del cielo invernal. «Interesante», dijo, alejándose de la pared y caminando hacia ella con la gracia controlada de un depredador. «Muy interesante, de hecho». La mujer rubia con un vestido lujoso fue la primera en encontrar su voz. «Eric, seguro que no estás pensando». «Aún no estoy pensando nada», Helga la interrumpió, sin apartar los ojos de Astrid. «Pero estoy observando, y lo que observo es a alguien que ve un problema y actúa para resolverlo en lugar de quedarse parada hablando de ello». Se detuvo justo delante de Astrid, tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. Tan cerca, pudo ver que su rostro contaba historias. Una fina cicatriz en el pómulo izquierdo, arrugas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de tiempos mejores y algo en su expresión que sugería un dolor reciente. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Astrid. Soy de Ice Settlement», señaló los troncos esparcidos. «Mi madera, mi problema. Ayudaste sin que te lo pidieran, sin saber si serías bienvenida». «¿Por qué?».
La pregunta la tomó por sorpresa. Había actuado por instinto, el mismo instinto que la había llevado a cuidar sus jardines en Grey Rock, mucho después de que la gente empezara a murmurar que traía mala suerte. Porque había que hacerlo, respondió simplemente. Eric asintió lentamente, como si su respuesta confirmara algo que él había estado pensando. Los demás ven tu aspecto, la ropa rasgada, tu delgada complexión, el hecho de que eres una mujer que viaja sola. Hacen suposiciones basándose en lo que ven. ¿Y tú?, preguntó Astrid, sorprendida por su propia audacia. Veo a alguien que acaba de levantar un tronco que supone un problema incluso para mis guerreros más fuertes. Veo a alguien que sabía exactamente cómo colocarse para aprovechar al máximo su fuerza, que entendía la distribución del peso y se movía en consecuencia. Veo unas manos que saben trabajar. Hizo una pausa y su mirada se desplazó de su rostro a sus manos. No soy guapa, susurró Astrid, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Esa admisión le pareció una confesión. Todas las feas verdades que los aldeanos de Grey Rock la habían obligado a creer sobre sí misma. La respuesta de Eric llegó sin vacilar. Su voz resonó por todo el asentamiento con tranquila autoridad. Necesito fuerza, no belleza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, como una promesa, como el comienzo de algo completamente nuevo. A su alrededor, los demás vikingos intercambiaron miradas, algunos asintiendo con aprobación, mientras que otros fruncían el ceño con preocupación. Pero Astrid apenas se fijó en ellos. Lo único en lo que podía concentrarse era en el hombre que tenía delante, que le ofrecía algo que nunca se había atrevido a esperar. La oportunidad de ser valorada por lo que realmente era, en lugar de ser rechazada por lo que los demás creían que era. El invierno será duro, continuó Eric, con un tono más práctico en su voz. Necesitamos que todos contribuyan si queremos sobrevivir. ¿Puedes hacer algo más que levantar troncos? Puedo hacer lo que sea necesario, respondió Astrid. Y, por primera vez en meses, lo decía en serio. Eric sonrió entonces, una expresión que transformó sus rasgos curtidos y le permitió vislumbrar al hombre que podría haber sido antes de que la tristeza se apoderara de su vida. Entonces, bienvenida a Ironhold, Astrid de Grey Rock. Veamos de qué estás hecha realmente. Los 3 primeros días en Ironhold pusieron a prueba todas las suposiciones que Astrid había tenido sobre la sociedad vikinga. Esperaba brutalidad, trato duro, tal vez incluso violencia por parte de este pueblo guerrero. En cambio, encontró una comunidad gobernada por consideraciones prácticas y un sistema sorprendentemente justo de respeto ganado. Eric le había asignado un pequeño espacio en los aposentos de las mujeres, un largo edificio que albergaba a las mujeres solteras y viudas del asentamiento. Su zona para dormir consistía en un colchón de paja, una manta de lana que había visto mejores tiempos y un cofre de madera para sus pocas pertenencias. No era mucho, pero después de pasar la noche durmiendo a la intemperie en el desierto, le parecía un lujo. Las otras mujeres la miraban con diversos grados de sospecha y curiosidad. Algunas, como Helga, que según supo era la viuda del hermano de Eric, no hacían ningún esfuerzo por ocultar su desaprobación. Otras, en particular las mujeres mayores que recordaban sus propias dificultades, mostraban una amabilidad cautelosa. Pero fue Sigrid, una mujer de unos 40 inviernos, con las manos callosas y un carácter sensato, quien se convirtió en su primera aliada verdadera. No le hagas caso a Helga, le había dicho Sigrid la segunda mañana, mientras preparaban juntas la comida. Lleva intentando asegurarse su posición como señora de este asentamiento desde que murió su marido hace 2 veranos. Una mujer como tú, capaz y sin ataduras, amenaza el futuro que ella está planeando. ¿Qué futuro?, preguntó Astrid, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El matrimonio con Eric, por supuesto. Ha estado rondándolo como un halcón ronda a su presa, esperando a que termine su periodo de luto. Las manos curtidas de Sigrid trabajaban con eficiencia mientras hablaba, amasando la masa para el pan del día. Su esposa murió al dar a luz hace 8 meses, junto con el niño. Helga se cree la candidata natural para ser su próxima esposa. Tiene el linaje, las conexiones y los conocimientos necesarios para gestionar una casa de este tamaño. La olla de hierro que Astrid había estado limpiando se le resbaló de los dedos, repentinamente entumecidos, y golpeó con estrépito la encimera de madera.
Eric había estado casado y había perdido a su esposa y a su hijo. El dolor que había vislumbrado en sus ojos cobró de repente un sentido terrible. No lo sabía, susurró. Pocos hablan de ello abiertamente, dijo Sigrid con delicadeza. Aún es demasiado reciente, demasiado doloroso. Ingrid era muy querida aquí, amable, sabia, con habilidades curativas que salvaron muchas vidas a lo largo de los años. Cuando la comadrona dijo que el parto iba mal, ella negó con la cabeza. Algunas pérdidas duelen más que las heridas de espada. Astrid recogió la olla y reanudó la limpieza, con movimientos automáticos mientras su mente procesaba esta nueva información. Eso explicaba mucho del comportamiento de Eric, la forma en que parecía comportarse como si llevara un peso invisible. También explicaba la hostilidad de Helga hacia cualquier mujer que pudiera considerarse una rival. Es un buen hombre, continuó Sigrid, con un tono de lealtad feroz en la voz, justo en sus juicios, generoso con los necesitados, valiente en la batalla. Se merece volver a ser feliz cuando esté preparado para ello. Pero Helga, ella hizo un gesto de disgusto. Ella solo ve su posición, su riqueza, el estatus que conlleva ser la esposa del Jarl. Jarl. La palabra golpeó a Astrid como un golpe físico. Eric no era solo el líder de este asentamiento, era de la nobleza, un hombre de rango y posición muy por encima de lo que ella podría haber imaginado. Y ella, una granjera repudiada sin nada más que la ropa que llevaba puesta, había tenido la osadía de hablarle como a un igual. «Debería irme», dijo de repente, con el pánico subiéndole por la garganta. «No pertenezco aquí. No soy... Tú eres exactamente lo que este lugar necesita», la interrumpió Sigrid con firmeza. «¿Crees que el nacimiento o el linaje importan cuando nieva y hay trabajo que hacer? ¿Crees que me importa tu apellido cuando te veo mover troncos que desafían a sus guerreros más fuertes?» Antes de que Astrid pudiera responder, la puerta de la sala de cocina se abrió y entró el propio I, acompañado de otros dos hombres que ella reconoció como sus asesores más cercanos. Se movían con la seguridad y la facilidad de quienes están acostumbrados a mandar. Continuaron su conversación mientras se acercaban a la zona donde trabajaban las mujeres. «Habrá que limpiar los campos del este antes de que caiga la primera nevada», decía uno de los hombres. «Los árboles caídos por la tormenta del mes pasado siguen bloqueando el acceso a los almacenes». «¿Cuántos hombres necesitarás?», preguntó Eric, centrando su atención en los detalles prácticos de la gestión del asentamiento. «Al menos 8, quizá 10. Algunos de esos árboles son enormes. Se necesitarán equipos trabajando juntos para moverlos con seguridad». Astrid se encontró escuchando a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en su trabajo. La imagen de los árboles caídos, pesados y difíciles de maniobrar, le trajo recuerdos de la granja de su padre y de las veces que habían tenido que lidiar con problemas similares. Había técnicas para mover madera grande que no requerían solo fuerza bruta, formas de usar palancas y cuerdas que podían hacer manejable lo imposible. «Perdóname, señor», dijo antes de poder detenerse. Inmediatamente se arrepintió de haber hablado, ya que 3 pares de ojos se volvieron hacia ella. La expresión de Eric era más de curiosidad que de enfado. «¿Tienes alguna idea para retirar la madera?» «Mi padre era granjero», dijo ella, sintiendo cómo se le subían los colores a las mejillas, pero sin detenerse. «Nos enfrentábamos a los daños causados por las tormentas con frecuencia. A veces, el enfoque más inteligente no es el más obvio. Explícate». Astrid miró a su alrededor y se dio cuenta de que su conversación había llamado la atención de todos los presentes. Helga estaba de pie cerca de los hornos de pan, con una expresión de irritación apenas contenida en el rostro. Las demás mujeres habían interrumpido su trabajo, algunas observando con interés, otras con la expresión cansada de quienes han visto antes a forasteros sobrepasarse. «Los árboles que son demasiado pesados para levantarlos a menudo se pueden rodar», dijo ella, con voz cada vez más segura al centrarse en el problema práctico. «Y los árboles que son demasiado largos para rodarlos se pueden cortar en secciones. Pero la clave está en leer la madera, comprender cómo está colocada, dónde están los puntos de presión, en qué dirección quiere moverse». Uno de los consejeros de Eric, un hombre con canas entremezcladas en su barba castaña, frunció el ceño con escepticismo. «¿Estás sugiriendo que una mujer sabe mejor que los guerreros experimentados cómo manejar madera pesada?» «Estoy sugiriendo que la experiencia se presenta de muchas formas», respondió Astrid, mirándolo fijamente a los ojos.
A un árbol no le importa si eres guerrero o granjero, solo le importa si comprendes su peso y su equilibrio. Eric permaneció en silencio durante un largo momento, con sus pálidos ojos estudiando el rostro de ella como si buscara algo. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de un juicio decidido. «Demuéstramelo, señor». Astrid parpadeó, segura de haber oído mal. «Mañana por la mañana vendrás con nosotros a los campos del este. Muéstranos esas técnicas de las que hablas». Se volvió hacia sus consejeros. «Llevaremos la mitad de la tripulación habitual. Si sus métodos funcionan, ahorraremos tiempo y esfuerzo. Si no funcionan», se encogió de hombros, «no habremos perdido nada más que un duelo». Eric, la voz de Helga, atravesó la sala como una espada. «Seguramente no estarás considerando seriamente seguir el consejo de una mujer que fue expulsada de su propio pueblo por traer mala suerte». La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar de los fuegos de la cocina. Astrid sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, esperando ver cómo respondería al desafío. Por un momento, la vieja vergüenza intentó aflorar. La voz familiar que le susurraba que efectivamente estaba maldita, que su presencia solo traería desgracias a estas personas que le habían mostrado amabilidad. Pero entonces recordó el tronco que había levantado, el respeto en la voz de Eric cuando la llamó fuerte, la sensación de trabajo fijamente a Helga, que la observaba con hostilidad. «Mi pueblo me expulsó porque necesitaban a alguien a quien culpar de sus problemas», dijo en voz baja. «Eso no significa que hicieran lo correcto. Mañana demostraré que su pérdida es vuestra ganancia». Eric esbozó una pequeña pero inequívoca sonrisa. «Mañana, entonces. El amanecer llega temprano en esta época del año y tenemos trabajo que hacer». El amanecer se extendió gris y frío sobre Ironhold, con un viento gélido que anunciaba la llegada temprana del invierno. Astrid apenas había dormido, con la mente oscilando entre la emoción y el terror ante la perspectiva de demostrar su valía ante los hombres. Se había puesto la ropa más abrigada que tenía, que no era gran cosa, y se había trenzado el pelo hacia atrás con el estilo práctico que había aprendido observando a las otras mujeres. Los campos orientales se encontraban a un cuarto de milla del asentamiento principal, más allá de un bosquecillo de pinos que proporcionaba un cortavientos natural a los almacenes. Mientras caminaban, Astrid podía ver su aliento empañándose en el aire frío y notó que varios de los hombres le lanzaban miradas dubitativas. Tenían el aspecto de guerreros que estaban complaciendo el extraño capricho de su líder, dispuestos a ser pacientes, pero sin muchas esperanzas. Cuando llegaron a la zona dañada, Astrid comprendió por qué la tarea le había parecido tan abrumadora. La tormenta había derribado 3 enormes pinos, cada uno de ellos de unos 18 metros de longitud y tan gruesos que se necesitaban 4 hombres cogidos de la mano para rodearlos. Yacían atravesados en el camino de acceso a los almacenes como gigantes caídos, con sus ramas enredadas en una red de agujas verdes y madera rota. «Ahí», dijo Thorstein, el consejero de barba gris que la había interrogado el día anterior. «Normalmente, los cortaríamos en secciones manejables y los transportaríamos con bueyes. Pero los árboles están tan enredados que no podemos acercar los animales lo suficiente como para que sean útiles». Astrid caminó alrededor de los árboles caídos, estudiando la forma en que habían caído y cómo se distribuía su peso. Los otros hombres la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad escéptica hasta la diversión apenas disimulada. También podía sentir la mirada de Eric sobre ella, aunque su rostro no revelaba nada de lo que pensaba. «Este cayó primero», dijo, señalando el árbol más cercano a los edificios. «Se nota por cómo están los demás sobre él. Probablemente, el sistema radicular se debilitó por el tiempo húmedo que tuvimos a principios de mes». «¿Importa cuál cayó primero?», preguntó Bjorn, un guerrero más joven con brazos como troncos de árbol. «Todos bloquean el camino por igual». «Importa porque nos indica los puntos de tensión», respondió Astrid, continuando su recorrido alrededor de los árboles caídos. «Fíjate cómo este segundo árbol está equilibrado sobre el primero. La mayor parte de su peso está siendo soportado, lo que significa que si podemos mover ligeramente el árbol inferior, el segundo rodará por sí solo». Se arrodilló junto al enorme tronco y pasó las manos por la corteza para sentir las irregularidades naturales que afectarían a su movimiento. Los hombres intercambiaron miradas y ella oyó a alguien murmurar algo sobre la intuición femenina en un tono que no era del todo halagador. «Necesitaremos una cuerda», dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la tierra de las manos.
Y algo que sirva de punto de apoyo. Esa roca de ahí debería servir. 2 hombres con buen equilibrio pueden mover algo que requeriría 8 hombres levantándolo directamente. Thorstein se rascó la barba con escepticismo. ¿Y si te equivocas? Si el árbol rueda en la dirección equivocada y daña los almacenes, habrás aprendido algo valioso sobre escuchar a las mujeres repudiadas. Astrid respondió secamente, lo que provocó una risa de sorpresa por parte de Bjorn. Di un paso adelante, con la decisión tomada. Traed la cuerda. Primero probaremos su método. Lo que siguió fue la hora más angustiosa de la vida de Astrid. Bajo su dirección, los hombres colocaron la roca como punto de apoyo y enrollaron la cuerda alrededor del enorme tronco de manera que les permitiera aplicar una fuerza rotatoria en lugar de intentar levantar el peso muerto del árbol. Ella había hecho trabajos similares con su padre, pero nunca con madera de este tamaño, nunca con tanto en juego. «Recordad», gritó mientras 4 hombres se colocaban en la cuerda. «Presión constante, sin tirones bruscos. Dejad que la palanca haga el trabajo». El primer intento movió el árbol quizás 15 centímetros antes de que los hombres tuvieran que descansar. Pero esos 15 centímetros demostraron su teoría, ya que el árbol inferior se desplazó. El segundo tronco comenzó a asentarse en una nueva posición, redistribuyendo su peso exactamente como ella había predicho. Eric volvió a dar la orden y esta vez el árbol se movió 30 centímetros. Al tercer tirón, algo mágico comenzó a suceder. El enorme tronco alcanzó un punto de inflexión y comenzó a rodar por su propio impulso, alejándose lenta pero inexorablemente del camino. Al hacerlo, el segundo árbol, liberado de su posición anterior, rodó en dirección opuesta con un estruendo que sacudió el suelo bajo sus pies. En cuestión de segundos, lo que parecía un enredo imposible de madera caída se había reducido a 2 árboles que yacían paralelos al camino en lugar de atravesarlo. El camino hacia los almacenes estaba despejado. El silencio que siguió fue roto por la risa encantada de Bjorn. Por el martillo de Thor, lo ha conseguido, lo ha conseguido. El tercer árbol será el más complicado, dijo Astrid rápidamente antes de que los elogios se le subieran a la cabeza. Está enganchado en las ramas de ese pino que sigue en pie. Tendremos que tener cuidado de no derribarlo todo, pero el ambiente había cambiado. Antes, los hombres la observaban con tolerancia escéptica, pero ahora veía auténtico interés en su rostro. Escucharon con atención mientras ella les explicaba cómo utilizar un corte controlado para liberar la tensión del árbol colgado y cómo colocarse de forma segura cuando cayera. 2 horas más tarde, los 3 árboles habían sido retirados del camino y los hombres ya estaban haciendo planes para cortarlos en madera para los proyectos de invierno. La tarea que se había estimado que llevaría la mayor parte del día con una cuadrilla completa, se había completado a media mañana con la mitad del número habitual de trabajadores. ¿Dónde aprendiste esas técnicas?, preguntó Eric mientras regresaban al asentamiento. De mi padre, respondió Astrid. Él decía que los agricultores inteligentes trabajan con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Las cosas pesadas quieren caer, el agua quiere fluir cuesta abajo y la madera quiere moverse en la dirección de su veta. Si comprendes esos deseos y trabajas con ellos en lugar de contra ellos, puedes lograr cosas que parecen imposibles. Tu padre parece haber sido un hombre sabio. Murió hace 3 inviernos, durante la primera mala cosecha. El dolor de esa pérdida aún perdura, agravado por el conocimiento de que su muerte marcó el comienzo de sus problemas en Grey Rock. Después de eso, la gente comenzó a culparme por cosas que siempre habían sido desgracias naturales. Caminaron en un cómodo silencio durante un rato. El crujir de las hojas endurecidas por la escarcha bajo sus pies era el único sonido. Cuando Eric volvió a hablar, su voz tenía un tono pensativo que la hizo mirarlo más de cerca. El dolor hace que la gente haga cosas extrañas, dijo. A veces se desquitan con sus seres más cercanos, como si el dolor pudiera transferirse de una persona a otra como una carga física. Astrid intuyó que había algo más detrás de sus palabras que una simple filosofía, pero no insistió. En cambio, dijo en voz baja, Sigrid me habló de tu esposa. Siento mucho tu pérdida. Eric vaciló ligeramente, pero cuando siguió caminando, su voz era firme. A Ingrid le habrías caído bien. Ella creía que la fuerza se manifestaba de muchas formas y tenía poca paciencia con aquellos que juzgaban a los demás por su apariencia en lugar de por sus acciones. Parece una mujer extraordinaria. Lo era.
Se quedó callado un momento y luego añadió, le habría encantado ver lo que has conseguido hoy. Siempre decía que las mejores soluciones a menudo provenían de fuentes inesperadas. Al acercarse al asentamiento, Astrid pudo ver a gente reunida cerca del salón principal. Su atención se centraba en el grupo de trabajo que regresaba. Al parecer, la noticia de su éxito les había precedido. Varias mujeres habían salido de los distintos edificios para ver los resultados del experimento de la mañana, y Helga se encontraba entre ellas, con una expresión cuidadosamente neutra mientras observaba a Astrid caminar junto a Eirik. Pero había algo en sus ojos, un cálculo, una valoración que hablaba de nuevas preocupaciones y quizás de nuevas estrategias. «Has causado impresión», observó Thorstein, siguiendo la mirada de Astrid. «No toda ella amistosa, apostaría». «No estoy aquí para hacer amigos», respondió Astrid, aunque sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. «Estoy aquí para sobrevivir». «A veces», dijo Eirik en voz baja. «Esas dos cosas están más relacionadas de lo que nos gustaría admitir». El éxito en los campos orientales marcó un punto de inflexión en la posición de Astrid en Ironhold, aunque no de la forma que ella había previsto. La noticia de sus técnicas de transporte de madera se extendió rápidamente por el asentamiento y pronto se encontró consultada sobre diversos problemas prácticos que antes habían dejado perplejos a los solucionadores de problemas. Sufrió una fuga persistente que amenazaba las reservas de alimentos para el invierno. Fue Astrid quien se dio cuenta de que el problema no estaba en el techo, sino en los bloques de hielo que se formaban en los canalones. Cuando varios niños del asentamiento enfermaron de un malestar estomacal que dejó perplejo al curandero, Astrid sugirió en voz baja que se comprobara la fuente de agua y descubrió que un animal muerto río arriba había contaminado el suministro. Cada éxito le granjeaba un mayor respeto por parte de la mayoría de la comunidad, pero también intensificaba el escrutinio de aquellos que veían con recelo su creciente influencia. La hostilidad de Helga había pasado de un desprecio abierto a algo más sutil y peligroso, una campaña de dudas susurradas y sugerencias cuidadosamente plantadas de que la rápida aceptación de Astrid era de alguna manera antinatural. Apenas llevaba aquí 15 días. Astrid oyó a Helga decirle a un grupo de mujeres mientras trabajaban en la reparación de la ropa de invierno. Sin embargo, ha logrado posicionarse como la mano derecha de Eirik, ofreciendo consejos sobre asuntos de los que no sabe nada. ¿No te parece conveniente? La aguja de bronce que Astrid había estado utilizando para reparar un desgarro en su capa se le resbaló, pinchándole el dedo y provocándole una pequeña gota de sangre. Estaba escondida detrás de una mampara en los aposentos de las mujeres, buscando un rincón tranquilo para trabajar en sus remiendos, pero la voz de Helga se oía claramente a través de las finas paredes de madera. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Ragnhild, una mujer mayor cuyo marido era uno de los arrendatarios de Eirik. «No estoy sugiriendo nada», respondió Helga con falsa inocencia. «Simplemente observo que algunas personas tienen un don inusual para hacerse indispensables muy rápidamente, casi como si tuvieran ayuda». La insinuación flotaba en el aire como el humo de un fuego mal apagado. Astrid cerró los ojos, reconociendo el patrón familiar. Primero venían las sugerencias sutiles, las dudas sembradas. Luego vendrían las acusaciones susurradas, las miradas temerosas, la erosión gradual de la confianza que finalmente haría insostenible su posición. «Estás hablando de brujería». La voz de Secret cortó los murmullos que habían seguido a las palabras de Helga. «Ten cuidado con las acusaciones que haces, Helga. Tales acusaciones requieren pruebas, y las consecuencias por falso testimonio son severas». «No estoy haciendo ninguna acusación», dijo Helga con suavidad. «Simplemente estoy señalando que Eirik ha cambiado desde que ella llegó. Quizá es más decidido, más dispuesto a asumir riesgos. Algunos podrían decir que eso es buen liderazgo. Otros podrían preguntarse cuál es el origen de esos cambios tan repentinos». Astrid apretó los puños, olvidándose de la aguja mientras la ira luchaba con la desesperación en su pecho. Había sido una tontería pensar que la geografía podría protegerla de los mismos patrones que habían destruido su vida en la roca gris. Las personas eran personas, y el miedo a lo desconocido era una constante, independientemente de si se llamaban a sí mismos granjeros o guerreros. Esa noche, mientras ayudaba a preparar la comida comunitaria,
Astrid se encontró observando las interacciones a su alrededor con nuevos ojos. Se dio cuenta de cómo algunas de las mujeres evitaban el contacto directo con ella, cómo las conversaciones a veces se interrumpían cuando se acercaba. Las semillas de la duda que Helga había plantado ya estaban empezando a echar raíces. Fue el propio Eric quien sacó el tema a la luz. 3 días después de la conversación que había escuchado, convocó una reunión en el gran salón, algo que normalmente solo ocurría cuando había que tomar decisiones importantes. Mientras la comunidad se reunía alrededor del fuego central, Astrid sintió el peso de docenas de miradas sobre ella y supo que lo que viniera a continuación determinaría su futuro en Ironhold. Ha habido rumores. Eric comenzó sin preámbulos, con una voz que se propagaba fácilmente por el gran espacio. Hay sugerencias de que hay influencias antinaturales actuando en nuestra comunidad. Creo que es hora de abordar estas preocupaciones directamente. Se situó cerca del fuego, cuya luz parpadeante proyectaba sombras sobre sus rasgos curtidos y le hacía parecer en todo un jefe guerrero. Alrededor de la sala, la gente se movía incómoda, y muchos miraban a Helga, que estaba sentada con dignidad entre las otras mujeres de rango. Astrid de Grey Rock, continuó Eric, con sus pálidos ojos, encontrándola entre la multitud. Llevas 3 semanas entre nosotros. En ese tiempo, has contribuido a nuestro bienestar de formas que han impresionado a muchos y preocupado a otros. Algunos se preguntan si tus habilidades son naturales, si tus consejos provienen del conocimiento o de otras fuentes. La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Astrid se levantó lentamente, sintiéndose como si se moviera a través de agua espesa. Era como volver a Grey Rock. La reunión, las acusaciones, la conclusión inevitable. Pero algo había cambiado en ella durante esas semanas en Ironhold, donde antes habría aceptado el juicio con resignación. Ahora sentía cómo le invadía una ira justificada. Señor, dije, con voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón, ¿de qué se me acusa exactamente? De brujería, dijo Helga antes de que pudiera responder, levantándose de su asiento con un timing dramático. Del uso de artes sobrenaturales para influir en las mentes y los acontecimientos. ¿De qué otra forma podemos explicar tu repentina llegada, tu rápida aceptación, tu asombrosa capacidad para resolver problemas que han desafiado a nuestras mejores mentes? Se oyeron murmullos entre la multitud reunida, algunos a favor de la postura de Helga, otros claramente incómodos con el rumbo de la conversación. Astrid vio miedo en algunos rostros, curiosidad en otros, y algo que podría haber sido simpatía en los ojos de aquellos que habían trabajado estrechamente con ella. Estoy acusada, entonces, de ser demasiado útil, demasiado rápido, dijo Astrid, con una voz que adquirió un tono que incluso a ella le sorprendió, de tener conocimientos prácticos que amenazan a aquellos que prefieren que sus posiciones se basen en el nacimiento y no en la capacidad. La franqueza de su respuesta provocó una oleada de conmoción en la sala. Una cosa era defenderse de las acusaciones de brujería, y otra muy distinta era desafiar el orden social que situaba a algunas personas por encima de otras, basándose en el linaje en lugar de en los méritos. ¿Cómo te atreves?, comenzó Helga, pero Eric levantó la mano y la silenció. «Dejadla hablar», ordenó, sin apartar los ojos del rostro de Astrid. «Quiero oír cómo responde a estas acusaciones». Astrid respiró hondo, recurriendo a reservas de valor que no sabía que poseía. «Soy hija de un granjero, entrenada desde la infancia en las artes prácticas que mantienen vivas a las comunidades. Entiendo el suelo, los cultivos y el clima, porque mi supervivencia dependía de ese conocimiento. Sé cómo mover objetos pesados porque he pasado años limpiando los daños causados por las tormentas y reparando edificios. Puedo resolver problemas porque he pasado mi vida enfrentándome a problemas que no podían ignorarse ni desaparecer por arte de magia». Hizo una pausa y miró a su alrededor, a los rostros que iban desde hostiles hasta pensativos o abiertamente curiosos. «Si eso me convierte en una hechicera», continuó, «entonces todas las hijas de granjeros de las tierras del norte practican la magia. Si mis conocimientos amenazan a algunos de ustedes, tal vez deberían preguntarse por qué la competencia se considera peligrosa, mientras que la ignorancia se considera noble». El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, solo roto cuando una voz habló desde el fondo de la sala. «Ella dice la verdad». Era el viejo Thorvald, un guerrero canoso cuya opinión
tenía peso debido a su edad y experiencia en la batalla. He visto su trabajo. No hay nada antinatural en él, solo conocimiento aplicado con inteligencia y valentía. Y yo he visto su toque curativo con los niños enfermos, añadió Britt, la principal sanadora del asentamiento. Ella sabía que debía comprobar la fuente de agua porque entendía cómo se propagaban las enfermedades, no porque los espíritus le susurraran al oído. Otras voces comenzaron a unirse. Sigrid defendió su carácter. Justine admitió a regañadientes que sus técnicas de carpintería les habían ahorrado un tiempo valioso. Incluso el joven Bjorn elogió su disposición a asumir tareas difíciles sin quejarse. Pero fue la voz de Eirik la que acalló el creciente debate. Tranquila, pero con absoluta autoridad. Basta. La sala volvió a quedar en silencio. He escuchado las acusaciones y he escuchado las defensas. Ahora daré mi veredicto. Se acercó al fuego. La luz proyectaba su sombra sobre la pared trasera de la sala. Astrid de Grey Rock, se te acusa de practicar brujería para influir en nuestra comunidad. ¿Cómo respondes a esta acusación? Astrid enderezó los hombros y lo miró directamente a los ojos. Soy culpable, señor, de tener conocimientos que algunos consideran inconvenientes. Soy culpable de trabajar más duro de lo que se espera de una mujer en mi posición. Soy culpable de negarme a avergonzarme de las habilidades que me han sido otorgadas tras años de trabajo honesto. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. No soy culpable de brujería, y desafío a cualquiera que afirme lo contrario a que aporte pruebas más allá de sus propios miedos y celos. La sala estalló en voces, algunas pidiendo pruebas, otras exigiendo su expulsión y otras gritando su apoyo por su valentía al desafiar directamente las acusaciones. Pero, a pesar de todo, Astrid mantuvo la mirada fija en Eirik, leyendo los sutiles cambios en su expresión mientras él sopesaba sus palabras frente a la silencio. La sala se calmó gradualmente, aunque la tensión seguía siendo tan densa como la niebla matinal. Tengo mi respuesta, dijo simplemente, y el destino de Astrid pendía de sus siguientes palabras. El veredicto de Eirik, cuando llegó, fue más sencillo y más complejo de lo que nadie en la sala había esperado. Las acusaciones de brujería son infundadas, declaró, con una voz que transmitía toda la autoridad. He visto trabajar a Astrid con mis propios ojos, he visto sus métodos, he cuestionado su razonamiento y he observado los resultados de sus esfuerzos. Lo que he presenciado es el conocimiento aplicado con habilidad y determinación, nada más y nada menos. El alivio inundó a Astrid como miel caliente. Pero Eirik no había terminado. Sin embargo, continuó, y una sola palabra provocó un escalofrío entre la multitud reunida. Las preocupaciones planteadas sobre los rápidos cambios en nuestra comunidad merecen ser tenidas en cuenta, no porque haya nada antinatural en ello, sino porque el cambio, incluso el cambio beneficioso, puede resultar inquietante para aquellos que han encontrado consuelo en lo familiar. Se volvió para dirigirse a toda la sala, y sus pálidos ojos recorrieron los rostros de su pueblo con la cuidadosa atención de un líder que comprendía el delicado equilibrio entre el progreso y la tradición. Astrid de la Roca Gris permanecerá en Ironhold como un miembro valioso de nuestra comunidad, pero también se someterá a un periodo de observación durante el cual sus métodos y conocimientos se compartirán libremente con los demás. Si sus habilidades provienen realmente del aprendizaje natural, entonces pueden enseñarse. Si pueden enseñarse, entonces pueden beneficiarnos a todos. Fue una solución magistral que no dejó a nadie completamente satisfecho, pero que dio a todos algo que podían aceptar. La facción de Helga podía afirmar que sus preocupaciones habían sido escuchadas y atendidas durante el periodo de observación. Los partidarios de Astrid podían señalar su reivindicación y su continua aceptación en la comunidad, y el propio Eirik podía mantener su autoridad al tiempo que demostraba sabiduría y equidad. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, murmurando entre sí sobre las revelaciones de la noche, Astrid se encontró envuelta en una compleja mezcla de emociones. Había ganado, pero a un precio. Ahora todas sus acciones serían escrutadas, sus métodos cuestionados y analizados. La libertad que había comenzado a saborear en Ironhold se vería limitada por la necesidad de demostrar su valía una y otra vez. Una palabra, dijo Eirik en voz baja mientras ella se dirigía hacia la puerta con las otras mujeres. La petición estaba formulada de manera educada, pero tenía el inconfundible peso de una orden. Ella esperó a que se vaciara el salón,
observando cómo la luz del fuego bailaba sobre las vigas talladas del techo e intentando descifrar la expresión del rostro de su señor. Cuando se quedaron solos, salvo por unos pocos sirvientes que recogían los bancos, él le indicó con un gesto que se acercara al fuego. «Te has comportado muy bien esta noche», dijo sin preámbulos. «Mejor de lo que esperaba, si soy sincero. Muchos se habrían quejado o suplicado. Tú te mantuviste firme y exigiste pruebas de los cargos que se te imputaban. ¿Ha sido eso prudente?», preguntó Astrid, con auténtica incertidumbre en la voz. «Puede que haya ganado esta noche, pero también me he ganado enemigos que no olvidarán esta humillación». «Helga ya era tu enemiga», señaló Eric con pragmática franqueza. «Los acontecimientos de esta noche no han cambiado nada en ese sentido, salvo quizá demostrar a los demás que sus acusaciones estaban motivadas por los celos y no por una preocupación genuina por el bienestar de la comunidad». Se acercó al fuego, cuya luz reflejaba los hilos plateados de su cabello oscuro y resaltaba las arrugas que el dolor y la responsabilidad habían tallado alrededor de sus ojos. «Pero tienes razón en ser cautelosa. El periodo de observación que he impuesto no es solo teatro político. Es una protección para ti y para mí». «No lo entiendo». Eric permaneció en silencio durante un largo rato, mirando las llamas como si éstas pudieran revelar secretos ocultos en sus patrones danzantes. Cuando habló, su voz transmitía un cansancio que hablaba de noches de insomnio y decisiones difíciles. «La muerte de mi esposa cambió las cosas aquí de una manera que va más allá del dolor personal. Ingrid era querida, respetada y confiable para todos en el asentamiento. Actuaba como mediadora informal en las disputas. Era una fuente de consejo tanto para mujeres como para hombres, un puente entre las diferentes facciones de nuestra comunidad». Astrid comenzó a comprender a dónde le llevaban sus pensamientos. Sin ella, esas facciones son menos estables. Exactamente. Helga representa a la nobleza tradicional, aquellos que creen que el estatus proviene del linaje y las conexiones establecidas. Cuenta con el apoyo de las familias más antiguas, las que recuerdan cuando Ironhold era más pequeño y homogéneo. Él señaló los bancos vacíos donde se había sentado la multitud esa noche. «Pero hemos crecido. Hemos acogido a refugiados de asentamientos fallidos. Hemos aceptado a trabajadores cualificados que no nacieron en el privilegio. Hemos aceptado a guerreros cuya lealtad se ganó en lugar de heredarse, como yo. Como tú», asintió él. «Y cada éxito que logras, cada problema que resuelves, es visto por la facción de Helga como una amenaza al orden natural que ellos creen que debe gobernar nuestra sociedad. Temen que el avance basado en los méritos socave sus posiciones heredadas». El fuego crepitaba y chisporroteaba, enviando chispas en espiral hacia el agujero de humo del techo. Astrid las vio elevarse y desaparecer, pensando en las implicaciones de lo que Eric le estaba contando. «Así que mi presencia aquí no se debe solo a mi propia supervivencia», dijo lentamente. «Se ha convertido en parte de una lucha más amplia sobre qué tipo de comunidad será Ironhold. Eres más perspicaz de lo que la mayoría cree», dije con lo que podría haber sido aprobación. «Sí, tu éxito o fracaso tiene implicaciones más allá de tu destino personal. Si demuestras que los forasteros pueden contribuir de manera significativa a nuestro bienestar, eso fortalece la posición de otros como tú. Si fracasas o te ves obligada a marcharte, eso envía el mensaje de que la tradición y el linaje importan más que la capacidad y el esfuerzo». El peso de esa responsabilidad se posó sobre los hombros de Astrid como un pesado manto. Había venido a Ironhold buscando nada más que sobrevivir, un lugar donde pasar el invierno que se avecinaba y tal vez comenzar a reconstruir su vida. En cambio, se encontró en el centro de un conflicto que podría determinar el rumbo futuro de todo el asentamiento. «¿Qué sucederá durante este periodo de observación?», preguntó. «¿Qué se esperará exactamente de mí? Continuarás con tus tareas habituales, pero con requisitos adicionales. Cualquier técnica que utilices, cualquier conocimiento que apliques, debe ser explicado y demostrado a los demás. Piensa en ello como enseñar, compartir lo que sabes para que otros puedan verificar su naturalidad y aprender de tu experiencia. Y si alguien afirma que no puede replicar lo que yo hago, si sugiere que mi éxito debe provenir de fuentes sobrenaturales», la sonrisa de Eric era sombría. «Entonces tendrán que explicar por qué. Si tus métodos son verdaderamente sobrenaturales, estás dispuesta a enseñarlos a todos los que estén interesados en aprender.
Astrid tuvo que admitir que era inteligente por su parte, exigirle que compartiera abiertamente sus conocimientos. Eric había creado una situación en la que las acusaciones de brujería serían cada vez más difíciles de mantener. Los poderes sobrenaturales no solían ser cosas que se pudieran enseñar y aprender como las habilidades ordinarias. Hay algo más, dijo Eric, con un tono de voz diferente, más personal, menos formal. Algo que necesito que comprendas sobre la posición en la que te encuentras aquí. Astrid esperó, intuyendo que lo que vendría a continuación sería importante. La hostilidad de Helga hacia ti no se debe únicamente al orden social o a los valores tradicionales. Hay un elemento personal que hace que su oposición sea más peligrosa que un simple desacuerdo político. Secret mencionó que ella tiene expectativas con respecto a tu futuro. Helga cree que casarse conmigo es su camino hacia la seguridad y el estatus. No está del todo equivocada. Sin duda, ese matrimonio consolidaría su posición y le proporcionaría la protección que conlleva ser la esposa de Yi. Hizo una pausa y estudió el rostro de Astrid a la luz del fuego, pero también es lo suficientemente inteligente como para reconocer que existen otras posibilidades. Otras mujeres que podrían llamar mi atención y trastocar sus planes cuidadosamente trazados. La implicación golpeó a Astrid como un golpe físico. Ella me ve como una rival por tu afecto. Se le ha ocurrido esa idea, sí, y eso hace que su oposición a ti sea más personal que política, lo que a su vez la hace más peligrosa. A veces se puede razonar con los enemigos políticos o sobornarlos. Los enemigos personales rara vez se rinden tan fácilmente. Astrid sintió que le ardían las mejillas por la vergüenza y por algo más que no sabía definir. Dios mío, espero que no pienses que he presumido de imaginar algo así. Creo, interrumpió Eric con delicadeza, que eres una mujer inteligente que comprende las complejidades de su situación mejor que la mayoría en circunstancias similares. También creo que los temores de Helga no carecen por completo de fundamento. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente que ninguno se atrevía a cruzar por completo. El corazón de Astrid latía con fuerza contra sus costillas, mientras trataba de procesar las implicaciones. ¿Su interés por ella iba más allá de sus habilidades prácticas? ¿O simplemente reconocía la realidad política de que cualquier mujer soltera del asentamiento sería considerada una posible pareja para el viudo Yal? Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta del gran salón se abrió y Thorstein entró con expresión urgente. «Mi señor», dijo, sin apenas mirar a Astrid, «hay noticias de las torres de vigilancia del sur. Se acercan jinetes bajo un estandarte de tregua. Dicen que traen un mensaje de Yi Magnus, de Ravens Hollow». La actitud de Eric cambió en un instante, olvidando la conversación personal cuando su faceta de líder tomó el control. ¿Cuántos jinetes? ¿Qué tipo de escolta? 6 hombres, bien armados, pero con el estandarte de la paz. Solicitan permiso para entrar en nuestras tierras y hablar directamente con usted. Ravens Hollow. La voz de Eric tenía un tono que Astrid no acababa de interpretar. No era miedo, pero se le parecía. 3 días de duro viaje desde aquí. ¿Qué mensaje podía ser tan urgente como para que Magnus enviara jinetes a través de un territorio en el que nunca antes había mostrado interés? Astrid comenzó a retirarse, reconociendo que se trataba claramente de un asunto de alta política que no le concernía. Pero la voz de Eric la detuvo. «Quédate. Tú también deberías escuchar esto. Si Magnus está extendiendo su influencia tan al norte, eso concierne a todos en Ironhold, tanto a los recién llegados como a los residentes establecidos». Cuando Thorstein comenzó a relatar los detalles de la delegación que se acercaba, Astrid se preguntó si sus pruebas apenas estaban comenzando. La acusación de brujería había sido derrotada. Pero si Eric tenía razón sobre las fuerzas más grandes que estaban en juego, su posición en Ironhold estaba a punto de complicarse aún más. La delegación de Ravens Hollow llegó a la tarde siguiente. Sus caballos echaban vapor en el aire frío y sus armas brillaban a pesar de la bandera de paz que ondeaba sobre ellos. Astrid observó desde los aposentos de las mujeres cómo 6 jinetes desmontaban en el patio central del asentamiento. Sus movimientos transmitían la seguridad y la tranquilidad de hombres acostumbrados a ser bien recibidos allá donde iban. A la cabeza iba un hombre al que no reconocía, alto y de hombros anchos, con un porte que denotaba nobleza y entrenamiento militar.
Su capa estaba ricamente decorada con hilos de plata, y la espada que llevaba a la cintura mostraba un intrincado trabajo en metal que la hacía valiosa y funcional. Cuando se quitó el yelmo, su pálido cabello rubio reflejó la luz de la tarde, y ella pudo ver que su rostro era más joven de lo que esperaba, tal vez no más de 25 inviernos. «Es Liv Magnus», susurró Secret, apareciendo junto a Astrid, con la silenciosa eficiencia que había perfeccionado a lo largo de años de gestionar los asuntos domésticos. El hijo mayor y heredero de Magnus se ha venido en persona, en lugar de enviar a un mensajero común. «El asunto es muy importante o muy delicado, o ambas cosas», murmuró Astrid, observando cómo Eric salía del gran salón para recibir a sus inesperados invitados. Incluso desde esa distancia, podía ver la tensión en su postura. La forma en que su mano descansaba de manera casual, pero deliberada, cerca de su arma, los saludos formales y el intercambio de regalos para los invitados tuvieron lugar en el patio, siguiendo protocolos que Astrid apenas comenzaba a comprender. Se ofrecieron y aceptaron pan y sal, estableciendo los lazos sagrados de hospitalidad que protegerían a los visitantes durante su estancia. Pero bajo la apariencia civilizada, ella percibía corrientes de sospecha y cálculo que hablaban de complicaciones más profundas. «Es un honor para ti ser testigo de esto». La voz de Helga llegó desde detrás de ellas, rebosante de falsa dulzura. La mayoría de las mujeres de las granjas nunca ven el verdadero funcionamiento del poder. Las delicadas negociaciones que evitan que asentamientos como el nuestro sean engullidos por vecinos más grandes. Astrid se volvió hacia su antagonista, fijándose en la forma cuidadosa en que Helga se había colocado para incluir a otras mujeres en la conversación. «¿Corremos el peligro de ser engullidos? Eso depende de muchos factores», respondió Helga con el aire de alguien que comparte un conocimiento privilegiado. Magnus de Ravens Hollow lleva varios años ampliando su influencia. Los asentamientos más pequeños han considerado beneficioso aceptar su protección a cambio de ciertas contraprestaciones. «¿Qué tipo de contraprestaciones?», preguntó Sigrid con brusquedad. «Tributo, por supuesto. Una parte de las cosechas, jóvenes para sus bandas guerreras, artesanía para el comercio, las obligaciones habituales que conlleva estar bajo la protección de un señor más fuerte». La sonrisa de Helga era muy fina. «Por supuesto, esos acuerdos también proporcionan seguridad. Magnus nunca ha permitido que ningún asentamiento bajo su protección sea saqueado o destruido por los enemigos». La implicación era clara. Aceptar las condiciones de Magnus o arriesgarse a quedar vulnerable ante cualquier amenaza que pudiera surgir de la naturaleza salvaje. Era la misma lógica que había llevado a innumerables pequeñas comunidades a renunciar a su independencia a lo largo de la historia. Era mejor servir a un señor lejano que enfrentarse solo a peligros inciertos. Esa noche, el banquete formal celebrado en honor de la delegación visitante proporcionó a Astrid su primera visión cercana de la política que determinaría el futuro de Ironhold. Se le había asignado servir en la mesa principal, una tarea que la situaba lo suficientemente cerca como para escuchar las cuidadosas conversaciones diplomáticas entre Eirik y sus invitados. Magnus demostró ser tan hábil en política como joven, y sus palabras transmitían el equilibrio perfecto entre respeto y sutil amenaza que caracterizaba a un negociador nato. Habló de la admiración de su padre por el liderazgo de Eric, de la prosperidad que habían alcanzado los asentamientos que habían aceptado la amistad de Ravens Hollow, de los tiempos peligrosos que hacían que esas alianzas fueran más valiosas que nunca. «El mundo está cambiando, Lord A», dijo Liv mientras Astrid le rellenaba la copa con vino importado. «Las viejas fronteras están cambiando. Están surgiendo nuevas amenazas tanto por mar como por tierra. Un asentamiento como el suyo, próspero, bien situado pero relativamente pequeño, se enfrenta a retos que pondrían a prueba incluso al liderazgo más sabio». «Ironhold ha superado muchos retos», respondió Eric con cautela. «Nuestro pueblo es fuerte, nuestra defensa es adecuada y nuestros almacenes están bien abastecidos para el invierno que se avecina. De hecho, su reputación de liderazgo práctico es bien conocida. Mi padre habla a menudo de su genio táctico durante los conflictos fronterizos de hace 5 años. El cumplido de Leif fue pronunciado con suavidad, pero sus pálidos ojos tenían un aire calculador que a Astrid le recordó incómodamente a un comerciante evaluando mercancías para su compra. Aquellos eran tiempos diferentes, con circunstancias diferentes. Cierto,
Por eso mi padre cree que los nuevos tiempos requieren nuevas alianzas, nuevas formas de garantizar la prosperidad y la seguridad mutua. Leif se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz adoptó el tono de alguien que comparte secretos valiosos. Hay rumores, Lord Eric, informes inquietantes procedentes de los territorios orientales, movimientos de barcos que sugieren planes de incursiones a gran escala, delegaciones misteriosas de tierras lejanas, preparativos que apuntan a conflictos mayores que cualquier otro que hayamos visto en los últimos tiempos. Astrid casi deja caer la jarra de vino al darse cuenta de las implicaciones. Si Bla decía la verdad, entonces la preocupación de Eric por proteger Ironhold iba mucho más allá de simples maniobras políticas. Estaban discutiendo la posibilidad de una guerra real, de amenazas que podrían destruir todo lo que la colonia había construido. Los rumores tienden a crecer con cada repetición, observó Eric, pero Astrid podía oír la tensión subyacente en su voz. Son más que rumores, mi señor. La red de aliados y socios comerciales de mi padre se extiende mucho más allá de nuestro territorio inmediato. La información proviene de fuentes que han demostrado ser fiables en el pasado. Liv se detiene para dar un sorbo de vino, dejando que el peso de sus palabras cale. Se están reuniendo grandes bandas guerreras. Se están preparando provisiones para viajes largos, y entre los objetivos que se barajan se encuentran asentamientos muy parecidos al suyo. La conversación continuó en esta línea durante varios intercambios más, cada uno sondeando la posición del otro y revelando lo menos posible de sus propias intenciones. Pero mientras Astrid se movía alrededor de la mesa, rellenando copas y recogiendo platos, comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la elección que se le presentaba a Eric. Aceptar la protección de Magnus y renunciar a la independencia de Ironhold a cambio de seguridad. Rechazarla y enfrentarse a las amenazas que se estaban gestando en el mundo exterior con solo sus propios recursos como apoyo. Era un pacto con el diablo, el tipo de elección imposible que había destruido a innumerables líderes a lo largo de la historia. Pero fue durante el entretenimiento de la noche, con historias y canciones interpretadas por los bares del asentamiento, cuando se produjo la verdadera sorpresa. Leif había estado elogiando la calidad de la hospitalidad de Ironhold cuando su mirada se posó en Astrid, que se movía silenciosamente junto a la pared, recogiendo los platos vacíos. Esa mujer, dijo de repente, con una voz que atravesó el suave murmullo de las conversaciones. La de cabello oscuro que sirve cerca de la pared. Completamente Hay algo inmóvil. familiar en ella. Aunque su voz se mantuvo cuidadosamente neutral. Es una recién llegada a nuestra comunidad. Una refugiada de un asentamiento fallido al sur. Astrid de Grey Rock, dijo Leif lentamente, como si estuviera comprobando el nombre en su memoria. Sí, me parecía haberla reconocido. A mi padre le interesará mucho saber que ha encontrado refugio aquí. El gran salón pareció contraerse al oír esas palabras. Las conversaciones se interrumpieron cuando la gente percibió el repentino cambio en el ambiente. Astrid se quedó paralizada en el sitio y la pila de platos que tenía en las manos de repente le pareció tan pesada como piedras. ¿Tu padre la conoce?, pregunté, con un tono aparentemente casual. Sí, hubo bastante revuelo cuando desapareció de Grey Rock. Verás, Lord, Astrid de Grey Rock no es simplemente una granjera expulsada que busca refugio. La sonrisa de Leif tenía toda la calidez del acero invernal. Es la hija de Eric el Sabio, antiguo consejero jefe de Magnus y el hombre que diseñó las estrategias defensivas que hicieron de Ravens Hollow una fortaleza inexpugnable. Las palabras golpearon a la multitud reunida como un golpe físico. Astrid oyó exclamaciones de sorpresa en todo el salón. Vio cómo el rostro de Helga se transformaba con sorpresa y cálculo. Sintió el peso de docenas de estrellas mientras la gente procesaba esta revelación imposible. Más aún, continuó Leif, disfrutando claramente del efecto dramático de su anuncio. También es la mujer que estaba prometida a mi hermano menor, Harold, un compromiso que nunca se disolvió formalmente a pesar de sus desafortunadas circunstancias en los últimos años. Los nudillos de Eric estaban blancos por apretar el cuerno de beber, pero su voz se mantuvo firme. Menuda historia. ¿Estás seguro de lo que dices? Completamente seguro. Eric el Sabio fue el consejero de mayor confianza de Magnus hasta su muerte hace 3 años. Su hija se crió en la corte de Ravens Hollow, donde recibió una educación en política y estrategia junto a la nobleza.
Cuando tenía 16 años, se concertó un matrimonio entre ella y Harold como forma de consolidar la posición de la familia de Eric dentro de nuestra jerarquía. Leif se volvió para mirar directamente a Astrid, sus pálidos ojos clavándose en los de ella con una intensidad incómoda. El acuerdo seguía vigente cuando ella abandonó nuestro territorio tras la muerte de su padre. Técnicamente, sigue prometida con mi hermano, lo que complica su presencia aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Astrid sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, como si todo lo que creía saber sobre su situación se hubiera revelado como una ilusión. Había huido a Ironhold para escapar de una serie de acusaciones y complicaciones, solo para descubrir que su pasado la había seguido de formas que nunca hubiera imaginado. Por supuesto, añadió Leif con la crueldad casual de alguien que tenía todas las ventajas. Magnus es un hombre razonable. Estos asuntos a menudo pueden resolverse mediante la negociación entre aliados. Lo que nos lleva de vuelta al propósito original de mi visita, la cuestión de si Ironhold desea beneficiarse de la amistad y la protección de Ravenshollow. La trampa había funcionado a la perfección. Aceptar las condiciones de Magnus y entregar a Astrid a un matrimonio que ella nunca había deseado, o rechazar y enfrentarse tanto a la pérdida de su presencia como a las consecuencias militares que pudieran derivarse. Eric había sido maniobrado hasta una posición en la que cada elección conllevaba costes devastadores. Mientras la sala estallaba en conversaciones susurradas y exclamaciones de sorpresa, Astrid se encontró con la mirada de Eric al otro lado de la sala y vio en ella el reflejo de su propia y devastadora comprensión. Su intento de construir una nueva vida en Ironhold acababa de convertirse en el catalizador del conflicto del que esperaba escapar. La revelación de la verdadera identidad de Astrid transformó Ironhold de la noche a la mañana. Lo que habían sido susurros de dudas sobre la influencia de una forastera se convirtieron en preguntas urgentes sobre lealtades ocultas y propósitos secretos. La mujer que había sido acusada de brujería ahora era sospechosa de algo potencialmente mucho más peligroso: espionaje. Astrid se encontró efectivamente bajo arresto domiciliario, confinada en los aposentos de las mujeres, mientras Eric y su consejo deliberaban sobre cómo manejar esta situación sin precedentes. Se colocaron guardias fuera, aparentemente para su protección, pero su presencia enviaba un mensaje claro a cualquiera que observara. Ya no se confiaba en ella para moverse libremente por el asentamiento. «Deberías habérmelo dicho», dijo Eric cuando finalmente vino a verla al segundo día tras el anuncio de Leif. Su voz transmitía un cansancio que hablaba de noches sin dormir y decisiones imposibles. «¿Habría cambiado algo?», preguntó Astridas, sin levantar la vista de la aguja de bronce que utilizaba para remendar una capa rota. Un trabajo que la mantenía ocupada mientras su mente barajaba posibilidades cada vez más desesperadas. «Habría cambiado la forma en que me preparé para este momento». Entonces sí levantó la vista, estudiando su rostro en busca de algún rasgo del hombre que una vez le dijo que necesitaba a alguien fuerte, no guapo. Lo que vio fue al Jarl, el líder cuya principal responsabilidad era proteger a su pueblo de amenazas tanto externas como internas. «No te mentí», dijo en voz baja. «Todo lo que te conté sobre mi exilio de Grey Rock era cierto. Me expulsaron porque me culparon de las malas cosechas. Vagué sola por el desierto antes de llegar a tu territorio. Pero tú no mencionaste que tu padre era Eric el Sabio, ni que te criaste en la corte de Magnus, ni que, técnicamente, estás prometida a su hijo, porque nada de eso me parecía relevante para quien soy ahora». Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía, pero el estrés acumulado de los últimos días había desgastado su habitual moderación. «Esa vida terminó cuando murió mi padre. Fuera lo que yo era en Ravenshollow, fueran cuales fueran los acuerdos que se hubieran hecho en mi nombre, no significaban nada una vez que me convertí en refugiada, buscando refugio donde quiera que pudiera encontrarlo». Eric se acercó y se sentó en el taburete de madera, el único mueble que había en su pequeña zona de descanso. Tan cerca, ella podía ver las arrugas que la preocupación había tallado alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros soportaban el peso del liderazgo como una carga física. «Háblame de tu padre», dijo él. «Háblame de Eric el Sabio». Astrid dejó su labor de costura y se quedó mirando sus manos, recordando. Era el hombre más inteligente que jamás había conocido. Podía analizar una situación militar
y ver patrones que otros pasaban por alto. Anticipaba los movimientos del enemigo 3 pasos antes de su ejecución real. Magnus confiaba plenamente en él para la planificación estratégica, y él te enseñó todo lo que pudo. Estrategia, logística, psicología del liderazgo, economía de la guerra. Decía que el conocimiento era la única herencia que no se podía robar ni perder por mala suerte. Ella sonrió con amargura. Se equivocaba en esa última parte. ¿Qué pasó cuando murió? Todo cambió. Magnus siempre había tolerado mi educación por respeto a mi padre, pero sin la protección de Eric, mi posición se volvió incómoda. Las otras familias de la corte me veían como una forastera que se había elevado por encima de su posición. El compromiso con Harold se mantuvo, pero quedó claro que se esperaba que yo estuviera agradecida por cualquier matrimonio que asegurara mi futuro. Eric se inclinó hacia adelante, con sus pálidos ojos intensos. ¿Lo amabas, Harold? La pregunta la tomó por sorpresa. Apenas lo conocía. Era 5 años más joven que yo, más interesado en cazar y beber que en cualquier cosa que se pareciera a una conversación seria. El compromiso era político, arreglado por nuestros padres para consolidar alianzas. El amor nunca entró en juego, pero aún así estabas obligada por él cuando te fuiste de Ravens Hollow. Técnicamente sí, pero nunca tuve la intención de honrarlo. Planeaba viajar lo suficientemente lejos como para que la conexión perdiera todo su significado. Encontrar alguna comunidad donde pudiera construir una nueva vida basada en mis propias habilidades en lugar del legado de mi padre, como Grey Rock, y cuando eso fracasó, como Ironhold. Ella lo miró directamente a los ojos. Nunca tuve la intención de traer mis problemas del pasado a tu puerta, Eric. Tienes que creer eso. Él permaneció en silencio durante un largo momento, sopesando sus palabras contra la evidencia de sus propias observaciones. Cuando habló, su voz transmitía la cuidadosa neutralidad de un hombre que intenta separar los sentimientos personales de las necesidades políticas. Creo que no fue tu intención, pero la intención no cambia la realidad de nuestra situación. Leaf ha dejado claro que Magnus considera que estás bajo la autoridad de Ravens Hollow. Si me niego a devolverte, se convertirá en un acto de rebeldía que podría traer todo su poderío militar contra nosotros. Y si me devuelves, entonces pierdo a alguien cuyas habilidades han demostrado ser valiosas para nuestra comunidad, y envío el mensaje de que Ironhold se doblega ante la presión de vecinos más grandes. Su sonrisa era sombría. Cualquiera de las dos opciones nos debilita, solo que de diferentes maneras. Astrid se levantó y se acercó a la pequeña ventana que proporcionaba la única luz natural a su habitación. Afuera podía ver cómo continuaban las actividades normales del asentamiento. Niños jugando entre los edificios, mujeres cuidando los jardines, hombres trabajando en reparaciones y preparativos para el invierno. Era una escena pacífica que ocultaba las tensiones que se agitaban bajo la superficie. Hay una tercera opción, no como tu cautiva de vuelta a Magnus, sino como una mujer libre que elige su propio camino. Elimina la causa inmediata del conflicto y preserva tu autoridad para tomar decisiones sobre tu propio pueblo. Ella lo oyó levantarse. Sintió su presencia detrás de ella cuando se acercó a la ventana. ¿Y a dónde irías? Se acerca el invierno y no hay otros asentamientos a una distancia razonable. Sobreviví en el desierto durante 5 días antes de encontrar Ironhold. Puedo volver a hacerlo. Eso fue a finales de otoño. Ahora estamos casi en invierno y viajaría sin provisiones ni el equipo adecuado. Su voz transmitía algo que podría haber sido dolor. Estarías muerta en una semana. Mejor muerta libre que viva en un matrimonio que nunca quise. El silencio se extendió entre ellos, lleno del peso de posibilidades no expresadas y esperanzas abandonadas. Cuando Eric volvió a hablar, su voz era tan baja que ella tuvo que esforzarse para oírla. ¿Es eso realmente lo que crees? ¿Que la muerte es preferible a la vida bajo la autoridad de Magnus? Astrid se volvió hacia él y vio en su expresión una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros presenciaran. Creo que hay cosas más importantes que la supervivencia, la dignidad, la autodeterminación, el derecho a forjar tu propio destino, en lugar de que te lo impongan otros, incluso si esos otros son personas que se preocupan por tu bienestar. La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno se atrevía a cruzar por completo. Astrid sintió que su corazón se aceleraba mientras trataba de descifrar el significado detrás de sus palabras, cuidadosamente elegidas. ¿Te preocupas por mi bienestar, Eric? ¿O te preocupa la pérdida de un activo útil?
Su respuesta llegó sin vacilar. Ambas cosas. Y el hecho de que pueda admitir ambas cosas debería decirte algo sobre lo complicada que se ha vuelto esta situación. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de voces elevadas procedentes del patio atrajo su atención de nuevo hacia la ventana. Abajo, podían ver a Leif Magnus enfrascado en lo que parecía ser una acalorada discusión con Thorstein y varios otros miembros del consejo de Eirik. Los gestos del joven heredero se volvían cada vez más animados, y su voz sugería que su paciencia diplomática se estaba agotando. «Está presionando para que se tome una decisión inmediata», observó Eirik. «Magnus probablemente le dio autoridad para negociar los términos, pero no para prolongar las discusiones indefinidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hoy creo que tal vez esta noche. Después de eso, la negativa a cooperar se considerará un insulto que exigirá una respuesta». Astrid observó la escena que se desarrollaba abajo y se dio cuenta de que las actividades normales del asentamiento se habían ralentizado, ya que la gente intentaba escuchar la discusión sin que pareciera que lo hacía. La tensión afectaba a todo el mundo, creando una atmósfera de incertidumbre que solo empeoraría si la crisis se prolongaba mucho más. «Quiero verlo», dijo de repente. «Leif, sí, si voy a ser objeto de negociaciones, al menos debería escuchar los términos que se discuten de primera mano». Eirik frunció el ceño. «No es así como se suelen manejar estas cosas. Las mujeres no suelen participar en las discusiones políticas formales. No soy una mujer típica en una situación típica, y mi padre no me educó para ser pasiva». Cuando otros decidían su futuro, se volvió hacia él para mirarlo de frente. «Conozco a Magnus, sé cómo piensa y entiendo las presiones políticas que impulsan sus decisiones. Ese conocimiento podría serte útil o podría confirmar sus sospechas de que estás aquí como una especie de agente que trabaja en contra de los intereses de Ironhold. Entonces, déjame demostrar lo contrario. Déjame hablar con Leif y demostrar que mi lealtad está con la comunidad que me aceptó cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir». Eirik estudió su rostro durante un largo momento, sopesando los riesgos frente a los posibles beneficios. Finalmente, asintió lentamente. «Muy bien. Pero ten en cuenta que lo que ocurra en esa reunión probablemente determinará no solo tu destino, sino también la futura relación entre Ironhold y Ravens Hollow. Lo que está en juego no podría ser más importante». «Lo entiendo», respondió Astrid, aunque se preguntaba si alguno de los dos comprendía realmente las fuerzas que estaban a punto de poner en marcha. Mientras se preparaban para salir de sus aposentos y enfrentarse a lo que les esperaba en el gran salón, Astrid tocó la bolsa de cuero que llevaba a su lado, la única posesión que había traído consigo de su antigua vida a la nueva. En su interior había las sencillas herramientas y tesoros que la habían sostenido durante el exilio y las penurias, pero también algo más, un pequeño pergamino que su padre le había dado años atrás, sellado con su marca personal y destinado a emergencias. Nunca había roto el sello, nunca había leído el mensaje que Eirik el Sabio había dejado para que su hija lo descubriera en su hora más oscura. Pero mientras seguía a Eirik hacia lo que podría ser la conversación más importante de su vida, se preguntó si ese momento había llegado por fin. El gran salón parecía diferente cuando Astrid entró en él, por lo que podría ser la última vez como miembro de la comunidad de Ironhold. La luz de la mañana que entraba por las altas ventanas parecía más intensa. Las vigas talladas del techo parecían más imponentes, y el aire estaba cargado de tensión, lo que hacía que cada respiración se sintiera deliberada y mesurada. Leif Magnusson estaba de pie cerca del fuego central, ya no como el invitado diplomático de hacía 2 días, sino como un hombre cuya paciencia había llegado al límite. Sus pálidos ojos seguían los movimientos de Astrid por el salón, con la atención concentrada de un cazador que observa a su presa, y ella podía ver en su expresión la satisfacción calculadora de alguien que creía que la victoria estaba al alcance de la mano. «Lady Astrid», dijo, con una voz que transmitía una cortesía formal que apenas ocultaba su firmeza. «Qué amable por unirse a nosotros». Empezaba a pensar que tal vez estuviera evitando esta conversación. «No evito nada que tenga que ver con mi futuro», respondió Astrid, sentándose en el banco que Eirik le indicó con un sutil gesto. «Aunque confieso mi sorpresa por el interés que mi pasado despierta en Ravens Hollow, después de 3 años de aparente indiferencia», dijo Leif con una sonrisa muy sutil. «¿Indiferencia? En absoluto. Mi padre ha hecho numerosas indagaciones sobre tu paradero
desde que abandonaste nuestro territorio. Eric, la hija del sabio, no desaparece sin causar preocupación entre quienes valoraban los servicios de su padre, lo suficientemente valorados como para garantizar el bienestar de su hija tras su muerte. El matrimonio con Harold habría garantizado tu bienestar de forma más que adecuada, y aún lo hará cuando regreses para cumplir con tus obligaciones. La certeza despreocupada de su voz heló las venas de Astrid, pero mantuvo una expresión neutra. Alrededor del salón, podía sentir la presencia de los miembros del consejo de Eric, cuya atención se centraba en cada palabra de este intercambio que determinaría el futuro de su asentamiento. ¿Qué obligaciones?, preguntó ella. Nunca me consultaron sobre el compromiso, nunca me pidieron mi consentimiento, nunca me dieron opción alguna al respecto. ¿Cómo puedo estar obligada por acuerdos en los que no participé? Porque así es como funcionan esos acuerdos, respondió Leif con la paciencia condescendiente de alguien que explica hechos obvios a un niño. Tu padre aceptó el compromiso en tu nombre, como era su derecho. Su muerte no disolvió el contrato, simplemente transfirió la responsabilidad de cumplirlo. ¿A quién? Yo era mayor de edad cuando murió mi padre. ¿Con qué autoridad reclamas el derecho a obligarme a casarme? La expresión de Leif se endureció ligeramente. La máscara diplomática se deslizó para revelar algo más frío debajo. La autoridad de la tradición, la ley y las realidades prácticas del poder. Eres la hija de Eric el Sabio, heredera de sus obligaciones y de su legado. Ese legado incluye honrar los compromisos que él adquirió en nombre de su familia. Astrid sentía la presencia de Eric a su lado, como un ancla que le daba estabilidad, aunque sabía que él estaba caminando por la misma cuerda floja política que amenazaba su propio equilibrio. Una palabra equivocada de cualquiera de los dos podría desencadenar consecuencias que se extenderían mucho más allá de esta sala. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Entonces obligarás a mi padre a elegir entre permitir que se desafíe abiertamente su autoridad y tomar las medidas necesarias para mantener el respeto que mantiene estables y seguros los territorios de Ravens Hollow. La voz de Leif adoptó el tono de alguien que da un ultimátum. Magnus ha invertido considerables recursos en localizarte, Astrid. No aceptará simplemente tu negativa y se marchará. ¿Qué tipo de recursos? La voz de Eric cortó la tensión como una espada, afilada y directa. Leif se volvió hacia él y Astrid vio algo cambiar en la expresión del joven heredero. Un cálculo de cuánta verdad requería exactamente esta situación, del tipo que demuestra su compromiso con resolver este asunto. Leif respondió con cautela. Magnus no hace amenazas en vano, Lord Eric. Si las soluciones diplomáticas resultan inadecuadas, está dispuesto a buscar otras opciones militares, si es necesario. Aunque espero que podamos evitar tales desagradables situaciones mediante una negociación razonable. La amenaza flotaba en el aire como el humo de una hoguera de señales, imposible de ignorar e igualmente imposible de malinterpretar. Astrid sintió el peso de la atención de todos. Sabía que sus próximas palabras podrían determinar si Ironhold afrontaba el invierno que se avecinaba en paz o se encontraba. Recordó el pergamino sellado que guardaba en su bolsa de cuero, el mensaje de emergencia que su padre había dejado para circunstancias exactamente como estas. Su mano se movió instintivamente para tocar el peso familiar a su lado, y en ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tengo que mostrarles algo, dijo, rompiendo el tenso silencio con su voz. Algo que podría alterar considerablemente los términos de esta discusión. Tanto Eric como Leif la observaron mientras abría la bolsa y sacaba el pequeño pergamino. El sello de cera seguía intacto después de 3 años de cuidadosa conservación. Su visión pareció tener un efecto inmediato en Leif. Sus ojos se abrieron ligeramente y ella vio cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro. «Es eso», comenzó a decir, pero se detuvo. «El sello personal de Eric el Sabio», confirmó Astrid, sosteniendo el pergamino para que todos pudieran ver la marca distintiva impresa en la cera carmesí. Un mensaje que me dejó para que lo abriera solo en circunstancias extremas. Creo que esas circunstancias han llegado. Con cuidado deliberado, rompió el sello y desenrolló el pergamino, sus 2 ojos escaneando la familiar letra de su padre. Lo que leyó allí le cortó la respiración. Las implicaciones eran tan impactantes que tuvo que leerlo 2 veces para creer lo que estaba viendo. Cuando levantó la vista, su rostro se había puesto pálido,
pero su voz era firme. Liv Magnus, creo que deberías sentarte. Lo que voy a compartir cambiará todo lo relacionado con esta negociación y posiblemente todo lo relacionado con el futuro de nuestros dos territorios. El silencio en el gran salón era tan absoluto que Astrid podía oír el crepitar del fuego y el sonido lejano del viento contra las paredes. Todos los ojos estaban fijos en el pergamino que ella sostenía en sus manos, esperando revelaciones que podrían remodelar el panorama político de los territorios del norte. Mi padre comenzó con voz clara que resonaba en todo el espacio. Era más que el principal consejero de Magnus. También era su guardián más fiel de secretos, incluidos aquellos que Magnus creía que habían muerto con él. El rostro de Leif se había vuelto rígido, y su anterior confianza había dado paso a algo que parecía sospechosamente miedo. ¿Qué secretos? Los ojos de Astrid se posaron en el pergamino y leyó en voz alta las palabras que habían esperado 3 años para ver la luz del día. A mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque las circunstancias te han obligado a enfrentarte a peligros que esperaba que nunca tuvieras que afrontar. Debes saber que el legado de tu padre va más allá de las estrategias y los consejos que le proporcioné a Magnus. Escondidos en los archivos de Ravens Hollow, en el cofre cerrado con llave que hay debajo de mi estudio privado, se encuentran documentos de acuerdos que Magnus preferiría mantener ocultos. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran antes de continuar. Acuerdos comerciales con reinos del sur que violan las obligaciones del Tratado de los Territorios del Norte, pagos de tributos de asentamientos que se consideran aliados independientes y, lo más perjudicial de todo, correspondencia que detalla los planes de Magnus para absorber sistemáticamente comunidades más pequeñas mediante conflictos fabricados y operaciones de bandera falsa. El efecto de estas palabras fue inmediato y dramático. Leif se abalanzó hacia adelante como para arrebatarle el pergamino de las manos, pero el rápido movimiento de Eric le bloqueó el paso, y la mano del Jarl cayó significativamente sobre la empuñadura de su espada. «Siéntate», ordenó Eric, con voz que denotaba absoluta autoridad. «Déjala terminar». «No lo entiendes», dijo Leif, con su compostura diplomática completamente destrozada. «Esa información, si existe, podría desestabilizar toda la región. ¿Qué harían los demás Islas, los consejos comerciales, incluso el propio rey?», preguntó Astrid con una tranquilidad peligrosa. «Estarían interesados en saber que Magnus ha estado violando tratados y manipulando a los asentamientos más pequeños para que se sometieran mediante el engaño». «Sí, imagino que estarían muy interesados». Volvió a mirar el pergamino, la cuidadosa escritura de su padre, que le proporcionaba orientación desde el más allá. Eric el Sabio previó que algún día ese conocimiento podría ser necesario para proteger a sus seres queridos. Dispuso que se ocultaran copias de los documentos más comprometedores en 3 lugares distintos, con instrucciones de que se hicieran públicas si algo le sucedía a él o a su familia. Copias. La voz de Liv se quebró ligeramente al pronunciar esa palabra. Copias completas, atestiguadas y selladas por partes neutrales que pueden verificar su autenticidad. Mi padre era muy meticuloso en sus preparativos. La sonrisa de Astrid no transmitía calidez alguna. Un juego estaba escondido aquí, en los territorios del norte. Otro fue enviado a las ciudades comerciales del sur. El tercero fue puesto al cuidado de los propios archiveros del rey, con instrucciones de abrirlo solo tras recibir una palabra clave específica. Las implicaciones se abatieron sobre la sala como una tormenta invernal. Si Eric el Sabio había preparado realmente tal seguro contra la posible traición de Magnus, entonces el equilibrio de poder en esta negociación acababa de cambiar drásticamente a favor de Astrid. «¿Qué quieres?», preguntó Liv, con una voz apenas superior a un susurro. «Quiero que me dejen en paz», respondió Astrid con sencillez. «Quiero construir una vida basada en mis propias decisiones, mis propias habilidades, mi propia determinación de lo que debe depararme el futuro. Y quiero la garantía de que Ironhold y su gente no sufrirán represalias por ofrecerme refugio. A cambio, esos documentos permanecerán ocultos. Los tratados no se violarán. Los acuerdos comerciales continuarán sin alteraciones y la reputación de Magnus como líder honorable permanecerá intacta». Hizo una pausa, dejando que todo el peso del trato se asentara. «Pero si desaparezco,
Si me obligan a casarme en contra de mi voluntad, si me hacen daño a mí o a las personas que me han mostrado amabilidad, entonces la póliza de seguro de mi padre se activará automáticamente. Eric se inclinó ligeramente hacia adelante, con su mente estratégica claramente analizando las implicaciones. ¿Cómo de automáticamente? Amigos de confianza en 3 territorios diferentes tienen instrucciones permanentes. Si no reciben confirmación de mi bienestar cada 6 meses mediante un código que solo yo conozco, entonces lo revelan todo. Era la forma que tenía mi padre de asegurarse de que su hija nunca se quedara sin poder, incluso en circunstancias que él no podía prever. La cara de Leif se había puesto cenicienta. Estás hablando de destruir toda la posición política de mi padre. Las alianzas que ha construido, los territorios que ha unificado, las redes comerciales que ha establecido, todo ello se derrumbaría. Si esos documentos se hicieran públicos, entonces tal vez debería haberlo tenido en cuenta antes de intentar obligar a la hija de su antiguo asesor a contraer un matrimonio que ella nunca quiso. Astrid respondió con voz firme. Las acciones tienen consecuencias, Leif. Tu padre le enseñó esa lección a mi padre repetidamente. Ahora le toca aprenderla a él mismo. El joven heredero permaneció en silencio durante un largo momento, claramente calculando las opciones y sin encontrar ninguna que le resultara particularmente atractiva. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía el peso de la derrota. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás este acuerdo? ¿Cómo sé que no divulgarás la información de todos modos una vez que estés a salvo, fuera de nuestro alcance? Astrid sonrió, la primera expresión genuina de calidez que había mostrado desde que comenzó la confrontación. Porque, a diferencia de tu padre, no tengo ningún interés en destruir a personas inocentes para lograr mis objetivos. Los súbditos de Magnus merecen un liderazgo estable, aunque no merezcan al propio Magnus. Quiero libertad, no venganza. Y si mi padre se niega a aceptar estas condiciones, descubrirá lo bien que Eric el Sabio se preparó para esa posibilidad. Su voz transmitía la tranquila confianza de alguien que tenía todas las cartas cruciales en la mano. La decisión es suya, pero también tendrá que vivir con las consecuencias. La delegación de Ravens Hollow partió a la mañana siguiente, con sus caballos levantando nubes de tierra endurecida por el hielo mientras cabalgaban hacia el sur, hacia la recepción que les esperaba. Leif Magnusson había hablado poco durante su última noche en Ironhold, recuperando su compostura diplomática, pero con la mirada atormentada de un hombre que había descubierto que el mundo era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Astrid los vio partir desde la misma ventana desde la que había visto por primera vez el humo del asentamiento elevándose desde el valle. De alguna manera, el círculo parecía completo, aunque ella sabía que lo que había terminado era solo el comienzo de algo completamente nuevo. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Eric, uniéndose a ella en la ventana cuando los últimos jinetes desaparecieron tras los árboles. ¿Por negarme a volver a Ravens Hollow? Ninguno en absoluto. Se volvió para estudiar su perfil, fijándose en cómo la luz de la mañana reflejaba los reflejos plateados de su cabello oscuro. Por los métodos que utilicé para conseguir esa libertad, quizá algunos. La póliza de seguro de tu padre era real, aunque quizá no tan completa como yo la pinté. Su sonrisa denotaba una sinceridad absoluta. Eric el Sabio era minucioso, pero también pragmático. Los documentos existen y son lo suficientemente perjudiciales como para causar graves problemas a Magnus si se hicieran públicos. Pero el mecanismo de liberación automática se encogió de hombros. Eso fue en parte teatro, diseñado para que la amenaza pareciera un aprecio genuino. Recuérdame que nunca negocie contigo cuando haya mucho en juego. Tienes el don de tu padre para hacer que lo posible parezca inevitable. Aprendí del mejor, aunque espero no tener que volver a utilizar esas tácticas nunca más. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, observando cómo se reanudaban las actividades normales del asentamiento ahora que la crisis había pasado. Los niños salieron de los edificios donde habían permanecido a salvo, fuera de la vista, durante las tensas negociaciones. Las mujeres volvieron a sus tareas domésticas interrumpidas. Los hombres regresaron al trabajo interminable de prepararse para la llegada del invierno. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Astrid. Ahora continuamos con la labor de construir una comunidad que merezca la pena defender. Eric respondió. El periodo de observación que impuse tras las acusaciones de Helga continuará, pero sospecho que demostrará lo que ya sabía, que tus habilidades provienen del conocimiento y el esfuerzo,
no de una intervención sobrenatural, y Helga se adaptará a la nueva realidad o se encontrará cada vez más aislada. La revelación sobre tus orígenes ha reforzado considerablemente tu posición aquí. Una cosa es resentirse con un refugiado que ascendió rápidamente solo por méritos propios. Otra muy distinta es desafiar a alguien cuyo padre fue Eric el Sabio y que acaba de superar a Magnus de Raven's Hollow en una confrontación directa. Astrid asintió, comprendiendo el cálculo político, aunque sintió una punzada de tristeza por la aceptación más sencilla que había experimentado brevemente. Así que cambio un tipo de escrutinio por otro. Tal vez. O tal vez descubras que el respeto ganado a través de la capacidad demostrada es más duradero que el respeto basado en la simpatía por tus circunstancias. Antes de que ella pudiera responder, un alboroto en el patio llamó su atención. Había llegado un mensajero, con el caballo cubierto de sudor y la ropa mostrando los signos de un duro viaje. Mientras observaban, Thorstein salió del gran salón para recibir las noticias urgentes que traía el jinete. Demasiado pronto para tener noticias de Magnus, observó Eric, moviendo instintivamente la mano hacia su arma, y viniendo de la dirección equivocada. El informe del mensajero, cuando les llegó, confirmó la valoración de Eric, al tiempo que añadía nuevas complicaciones a su ya compleja situación. El jinete traía noticias de los territorios orientales, donde los rumores de preparativos militares a gran escala que Leif había mencionado estaban resultando, por desgracia, ciertos. Una coalición de piratas, explicó Thorstein mientras informaba a Eric y a su consejo interno. Varios clanes trabajando juntos bajo un único jefe de guerra. Llevaban todo el verano atacando asentamientos costeros, haciéndose más fuertes con cada incursión exitosa. Ahora se están adentrando en el interior y todo apunta a que se dirigen hacia aquí. ¿Plazo?, preguntó Eric con la eficiencia de un comandante militar. 2 semanas, quizá 3 si el tiempo les ralentiza, pero están bien organizados y bien abastecidos. No se trata de una simple banda de saqueadores en busca de un botín rápido. Se mueven como un ejército con intenciones de conquista. Astrid sintió el familiar escalofrío de una crisis inminente, la sensación de que el destino volvía a conspirar para perturbar cualquier posibilidad de estabilidad pacífica. Pero junto al miedo había algo más. El reconocimiento de que sus conocimientos de estrategia militar, heredados de su padre y perfeccionados a lo largo de años de observación, podrían volver a resultar valiosos. ¿Cuál es su objetivo probable?, preguntó, dirigiéndose a la sala en general y no a ninguna persona en concreto. Thorstein miró a Eric, quien asintió con la cabeza dándole permiso para responder. El control de los valles fluviales, muy probablemente para establecer una presencia permanente en tierras donde no puedan ser fácilmente desalojados por la acción naval, lo que convierte a asentamientos como el nuestro en objetivos naturales. Añadió Eric con severidad. Somos lo suficientemente grandes como para que valga la pena tomarnos, lo suficientemente aislados como para que sea difícil reforzarnos, y estamos situados para controlar el acceso a los territorios interiores. Entonces será mejor que empecemos a prepararnos, dijo Astrid en voz baja. Porque si Magnus decía la verdad sobre el alcance de esta amenaza, rechazar su protección significa que la afrontaremos solos. El peso de esa realidad se posó sobre la sala como un pesado manto. Eänhold había desafiado con éxito a uno de los Jarls más poderosos de los territorios del norte, pero el coste de esa independencia estaba a punto de ponerse a prueba con fuego y acero. Necesitaremos todas las ventajas que podamos encontrar, dijo Eric, mirando a Astrid a los ojos. Cada fragmento de conocimiento, cada estrategia innovadora, cada persona dispuesta a luchar por lo que hemos construido aquí. Entonces los tendrás, respondió Astrid con tranquila certeza. A todos ellos. Mientras el consejo comenzaba la urgente tarea de preparar sus defensas, Astrid tocó la bolsa de cuero que llevaba a su lado, ahora vacía de su secreto más peligroso, pero que aún contenía las sencillas herramientas y tesoros que la habían sostenido durante el exilio y las penurias. Había llegado a Ironhold buscando nada más que sobrevivir. Lo que había encontrado merecía la pena luchar por ello. La batalla que se avecinaba pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Pero, por primera vez desde que había abandonado Grey Rock, Astrid se sentía preparada para afrontar cualquier desafío que le esperara.
Había descubierto su propia fuerza en la naturaleza, había demostrado su valía en el asentamiento y había conseguido su libertad gracias a su coraje e inteligencia. Ahora era el momento de defenderlo todo. Se acercaba el invierno y con él, la prueba que determinaría si la independencia de Ironhold era un breve momento de rebeldía o la base de algo que podría perdurar. Pero, fuera cual fuera el resultado, Astrid sabía que lo afrontaría como ella misma, no como la hija del sabio Eric, ni como la súbdita involuntaria de Magnus, sino como una mujer que había aprendido a valorar la fuerza por encima de la belleza y que se había ganado su lugar por méritos propios y no por derecho de nacimiento. La historia que había comenzado con el exilio y la vergüenza se había convertido en algo muy diferente. Una historia de resiliencia, comunidad y valor para forjar una nueva identidad cuando la antigua resultó insuficiente para los retos que se avecinaban.